Quiero contarles brevemente, en poco tiempo, la historia, gracias Pablito, la historia de un hombre que fue llamado a ser un héroe, la historia de un hombre que fue llamado a cambiar los antecedentes de su pueblo, la historia de un hombre que fue llamado a libertar a su pueblo, un pueblo sumido en castigos diarios de sus enemigos, en este caso de los filisteos, un pueblo que se había acostumbrado a esconderse y a huir. La historia de un hombre cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel, y en el Antiguo Testamento es la única vez que un ángel anuncia el nacimiento de alguien. En el Nuevo Testamento, 2 veces, en 2 oportunidades, un ángel anuncia el nacimiento. Uno fue el nacimiento de Juan el Bautista y otro fue el nacimiento de Cristo Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, este héroe fue anunciado también a través de un ángel, la promesa del nacimiento a una mujer que era estéril. Un hombre que fue llamado a cumplir un propósito específico y claro en la tierra. Me estoy refiriendo a la historia de Sansón, que fue llamado a cumplir un propósito que Dios le había decretado antes de que él naciera, aún antes que sus padres nacieran. Y quiero leerles solamente un versículo de algunos que vamos a leer. Y el versículo 5 del capítulo 13 del libro de Jueces dice: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Él comenzará a salvar a Israel. A través de él iba a empezar un proceso de libertad. Dios lo llamó con este propósito: libertar al pueblo. El propósito de Sansón era libertar al pueblo. Dios lo llamó desde antes del vientre de su madre y le dijo: este es el propósito. Tiene que libertar al pueblo de la mano de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que era nazareo a Dios. Nazareo quiere decir exclusivo, apartado, separado para Dios, exclusivo, no hay otro, especialmente hecho para Dios. Y en realidad esa palabra nazareo es la que nos cabe a todos nosotros, primeramente porque somos especiales, exclusivos. Yo pensé que cuando mi esposa me decía sos único, pensé que era así, pero en realidad somos todos únicos, porque yo pensé que era el único. Pero no, en realidad todos somos exclusivos para Dios, porque Dios te hizo en forma única, particular, especial. ¿Sabías que no hay otro igual a vos? Me hacen así con la cabeza. Bueno, algunos dirán que bueno que no hay 2 Marcelo, pero bueno, no hay otro igual. Pero también dice que Dios te hizo exclusivo para Él. ¿Sabías eso? Que vos no sos un producto de la casualidad. Por eso es que vamos en contra del aborto, porque cada niño que viene en un vientre hay un propósito de Dios en ese niño. Entonces, tenés un propósito por el cual fuiste hecho y fuiste creado. La palabra de Dios dice en Efesios que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Somos hechuras suyas. Es tremendo saber que Él, no somos fabricados en serie, no sos producto de un descuido. Él te creó para algo bueno, para algo específico. Así que si te hicieron creer que sos un bueno para nada, son mentiras, porque Dios te creó con un propósito para buenas obras, para que después las puedas hacer y las puedas desarrollar. Y ese era Sansón. La exclusividad que él tenía ciertos requisitos para poder llevar adelante. En primer lugar, uno de ellos era que él no podía tomar vino, así que muchos ahora no califican para ser nazareo. Pero igual, Dios te ama igual, tranquilo, Dios te ama igual. También decía que no podía pasar navaja sobre su cabeza. Yo ya salí de ahí, hace rato. Aunque hoy Gaby me mostraba unas buenas pelucas que se venden. La del flequillo está buena. También decía que no tenía que contaminarse con cosas inmundas, ni comer animales inmundos, ni tocar animales muertos o cosas inmundas. La particularidad que tenía Sansón es que tenía una fuerza sobrenatural. Fuerza, y aclaro, sobrenatural. Lo que pasa es que Sansón en algún momento pensó que él era el que tenía la fuerza.
y la fuerza solamente provenía de parte de Dios. Cada vez que él hacía algo con su cuerpo, instantes previos se dice, y la presencia de Dios descendió sobre Sansón y mató, hirió e hizo lo que tuvo que hacer. Pero la historia de Sansón, que es la historia de un hombre llamado a crecer, llamado a ascender, llamado a conquistar, llamado a libertar, él comienza con un descenso. Entonces, quiero hablarles en esta noche de peligros que corremos, que nos acechan permanentemente para corrernos del propósito de Dios. Y esos peligros a los cuales estamos permanentemente expuestos para corrernos del propósito de Dios fueron los peligros que lo acecharon a Sansón y él cedió, por lo cual él por mucho tiempo de su vida estuvo fuera del propósito de Dios. Dios lo había creado con un propósito, pero él decidió correrse de ese propósito. Y la palabra de Dios arranca diciendo en el versículo 1 del capítulo 14, arranca diciendo, descendió. Digan conmigo, descendió. Descendió Sansón a Timnat. ¿Por qué aclara eso? Él no tendría que haber ido a Timnat, pero él comienza a decidir a correrse del propósito de Dios. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Filisteos era el pueblo enemigo de Dios. Él no tendría que haber pasado por ahí. Él no podía contaminarse, él no podía estar ahí. Sin embargo, él decide ir ahí. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, porque ella me agrada. Primer peligro que nos exponemos para corrernos del propósito de Dios es decidir y manejarnos en base a nuestras emociones. No podemos vivir nuestra vida en base a sensaciones, en base a emociones, en base a pasiones. Porque si vemos el argumento, este hombre Sansón llegó a Timnat, vio entre las mujeres de los filisteos una mujer y de ahí baja corriendo, sube corriendo a lo de su padre y le dice, conseguí la que va a ser mi esposa. Y el padre le dice, ¿quién es y de dónde es? Es de Timnat. Y el padre le dice, habiendo tantas chicas lindas en tu pueblo, viniste a buscar una de otro lado que no te corresponde. Y el padre trataba de persuadirlo a que desista de esa decisión. Y el argumento de Sansón en el último versículo que terminamos de leer, en el 3, dice, tómame a esta mujer porque ella me agrada, porque me gusta. Único argumento, porque me gusta. Y le voy a hacer caso a mi corazón. Le voy a hacer caso a lo que siento. Lo que pasa es que no podemos vivir de emociones porque tomamos malas decisiones cuando solamente nos movemos por emociones, porque ella me agrada. Le entregó el control de su vida a las emociones. Le entregó el control de su vida a su corazón. En realidad, la tendencia de este mundo es eso. Hacele caso a tu corazón. Sé libre. Si usted prende la tele por menos de media hora, propaganda, publicidad de tarjetas de crédito, de vino, de autos, de televisores, hacele caso a tu corazón. Sé libre. Hacele caso a tus sentimientos. Va en contra de la gente. Hacele caso a tus emociones. Y no hay esclavitud más grande que llevarse por lo que dicte tu corazón. Yo siento en mi corazón tal cosa. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que es perverso el corazón. Engañoso es el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que lo que vos sentís, tus emociones son perversas. Es engañoso. No podés manejarte tu vida por lo que sentís. Porque me gusta es que me quiero casar con ella. Porque lo siento así. Porque tuve ganas es que me quiero casar.
con esa mujer. Porque el que vive de emociones, el que vive decidiendo por sentimientos, es la persona que no acepta los procesos. Hay una gran diferencia entre el proceso y el suceso. Suenan parecidos, pero son totalmente diferentes. Vivir de proceso es vivir esforzándose, siendo tratado por Dios, muriendo a uno mismo todos los días, ir en contra de nuestra voluntad, ir en contra de nuestros sentimientos. Vivir de suceso es vivir del pasado, vivir del aquí y ahora. Vivir de suceso es la persona que está permanentemente recordando glorias pasadas. Esos son sucesos. Vivir de sucesos es decir, el domingo voy a la iglesia, paso al altar y se me pasa todo. Y el lunes arranco haciendo lo que dicta mi corazón. Y hoy la tendencia de este mundo es vivir de sucesos, vivir de emociones. Fui a la iglesia y sentí algo, pero a la hora de decidir, decidí para cualquier lado. A la hora de tomar decisiones, haces cualquier cosa, porque vivís de emociones. La emoción es buena siempre y cuando te impulsa a tomar decisiones. No se trata de emociones, se trata de decisiones. Por eso, querido hermano, Sansón era un hombre que estaba llamado a libertar. Un hombre apartado para Dios, pero se manejó por emociones, porque me agrada. No podemos manejarnos por lo que dice el corazón y nada más que eso, porque atrás de eso hay mucho esfuerzo. Lo escuché a una frase que dijo hace un par de años atrás Emmanuel Ginóbili, el jugador de básquet de la NBA, tremendo jugador. Y lo trajeron a memoria ese párrafo, esas palabras que dijo Emmanuel Ginóbili luego de la terrible y bochornosa eliminación de la selección argentina del Mundial. Porque dice, la selección argentina ante Nigeria ganó poniendo garra y poniendo corazón. Y Emmanuel Ginóbili dijo, en la vida y en el deporte no basta solamente con poner corazón, no basta con emocionarse, sino lo único que sirve es esforzarse, sacrificarse y entrenar cada día. Querido, no basta con que te emociones de vez en cuando y que llores delante de la presencia de Dios si no tomás decisiones, si no te arremangás los pantalones y comenzás a trabajar sobre eso. No basta solamente con lamentarte con la situación que estás viviendo, sino lo que tenés que hacer es esforzarte para cambiar esa situación que estás viviendo. Porque me gusta, lo hice. Claro, con ese mismo argumento es que hoy encontramos hombres, padres de familia, adictos a la pornografía, y porque estaba solo, porque mi esposa no está nunca en casa. Argumentos, los mismos que tuvo Sansón, porque me gusta. ¿Por qué actuaste así con tu esposa? Porque me hizo enojar. Vos tendrías que estar al lado de ella. Uno sabe cómo te saca lo que sentís. ¿Qué sentís? Bronca, ira. ¿Y qué haces con eso? Nada. Porque me gusta. ¿Por qué no cumplís con tu trabajo? Porque a mí no me gusta levantarme tan temprano. A mí me gusta dormir más tiempo. Y se manejan por emociones, y por emociones pierden trabajos, por emociones pierden familias. Ayer me contaban la historia de un matrimonio que lo perdió todo porque fue al casino para sacarse las ganas, a ver cómo era. Y lo perdió absolutamente todo, porque me gustaba. No podés manejarte con emociones, queridos. Esto es esfuerzo, esto es decisiones, aunque esas decisiones sean duras. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. 1 Corintios 9, 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo el que lucha, de todo se abstiene. O sea, renuncia a sus deseos, renuncia a sus decisiones, si querés luchar. Pero el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, está diciendo no corro para cualquier lado, tengo un propósito específico. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Yo corro de esta manera. Primero,
no corro por correr, yo corro porque tengo un propósito, una meta que alcanzar, la que Dios propuso para mi vida. Pero para esto me entreno, para esto no dejo manejarme por emociones, para esto me niego a mí mismo, para esto me sacrifico, para esto hago esfuerzos. Y dice la palabra en el último versículo: sino que golpeo mi cuerpo, me sacrifico, sino que me esfuerzo, sino que me abstengo. Dice, no sea que yo, habiendo predicado y siendo ejemplo de otros, venga a caer como cualquiera. El que piensa que está firme, cuídese de no caer. El apóstol le decía a Timoteo: cuídate de vos mismo, cuídate de vos mismo. Volvamos a Sansón. Y en este descenso permanente, en este descenso continuo y constante, versículo 6 del capítulo 14 de Jueces, volviendo a Sansón, dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué no lo declaró? Porque no tendría que, Dios no le había dado fuerza para que ande matando leones por la calle. Por eso no se lo declaró, porque sabía que estaba en falta. Y en eso de apoderarte de lo que Dios te da, creyendo que es para vos, creyéndote más porque Dios te dio algo a vos. De esta manera se empezó a manejar Sansón, creyendo que no era que Dios actuaba por él, sino que era él mismo el que actuaba. Y no solamente que mata a este león y lo deja a un costado del camino y no le dice nada a los padres, sino que cuando van a buscar la mujer que no tendría que haber tomado, sin embargo lo convence al padre, porque imagínense que Sansón venía de despedazar a un león con su mano. ¿Qué padre le dice que no a ese pibe? Ponétele en contra, Sansón. Después te agarro la salida, le dice el pibe. Versículo 8 del capítulo 14. Miren, una secuencia de descensos tras descensos. Jueces capítulo 14, verso 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, esta mujer se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, el que había matado, que no tendría que haberlo hecho. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. O sea, me dio ganas de comer miel. ¿Y qué? Y la comí. ¿Pero dónde la agarraste? De un cuerpo muerto. Era inmundo, no podías haberla agarrado. Por eso tampoco se lo descubre al padre. Él hacía lo que le daba la gana porque creía que lo que tenía era de él y no era de Dios. Esas decisiones, manejarse por emociones, por impulsos, lo único que lograba era correrlo del propósito por el cual Dios lo había llamado. Querido, si Dios te usa es porque solamente sos un instrumento y nada más que eso. Si Dios decide ungirte y usarte, no es porque seas mejor que otros, sino porque sos una herramienta útil y necesaria y única para Dios. Pero las cosas que se logran no las logramos por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que trabaja a través nuestro. Y este camino de descenso lo llevó a otro peligro, y es la falta de identidad. Porque a raíz de esto, Sansón se olvidó de quién era. Dice el versículo 10 del capítulo 14: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Ya eran amigotes de los filisteos, ya estaba en el pueblo enemigo y ya naturalizó su vida con ellos, ya estaba festejando con ellos. Y el argumento que usa Sansón para hacerle una fiesta a los filisteos era: porque así lo hacen todos, porque así todos lo hicieron, porque mis amigos lo hicieron, yo también lo hago, porque no quiero quedar descolocado, no quiero ir en contramano, no quiero quedar mal con mis amigos, porque todos lo hacen. Eso es no tener identidad, eso es no tener personalidad. Nosotros fuimos llamados a marcar diferencia, a marcar tendencia, a ir en contra de la corriente. Porque Sansón tenía una falta de identidad tremenda. ¿Qué es identidad? Primeramente, quiero decirte que no es identidad. Gaby estuvo en una reunión unida de jóvenes el día viernes y habló de esto y me encantó.
Porque dijo, ¿qué cosa no es identidad? Identidad no es lo que tenés. Muchos creen que porque tenés algo, tenés determinada identidad. Lo que tenés no te hace la persona que sos. Porque el día de mañana no dejás de tenerlo y dejás de ser la persona. No. O sea que lo que tenés, si circunstancialmente hoy tenés más que otros, no sos esa persona. Porque mañana no tenés más y ¿qué? ¿Dejás de ser? Entonces, identidad no es lo que tenemos. Pero tampoco identidad no es lo que hacemos. Lo que hacemos no determina quiénes somos. Porque si no estamos totalmente equivocados. Si yo me creo una cosa porque hoy me toca estar aquí arriba predicándoles, Dios no me va a juzgar por lo que estoy haciendo acá arriba. Dios me va a juzgar por lo que haga en intimidad en mi casa. Yo no soy un título, yo no soy un cargo. Para Dios yo soy Marcelo Vitrano. Entonces mi identidad no es lo que soy, lo que hago, no eso, no determina. Y ahí se aferró Sansón. Él se creyó que era lo que hacía y quién era. Yo soy el elegido por Dios. Por eso continuamente decía, aunque me aten, aunque me agarren, yo me voy a soltar como siempre, porque yo hago lo que quiero. Se olvidó de lo que hacía, era porque el Espíritu de Dios caía sobre él. Querido, si Dios te usa, si Dios se antoja usarte, no tenés nada que ver en esto vos. Porque la gloria siempre es de Dios. No podés apropiarte de algo que no te pertenece. Si Dios te dio un don, te dio un ministerio, es para que glorifiques el nombre de Cristo, no para que vos seas más conocido. Yo soy lo que Él determinó que sea. Mi cargo, lo que tenemos, no te va a hacer más santo, no te carga de santidad. Y ese pecado de la presunción, de confiar en sí mismo, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de vos mismo, cuídate de vos mismo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3, es clarito, dice así la palabra de Dios, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No podemos confundir unción con santidad, no tiene nada que ver. No podemos confundir poder con integridad, no tiene nada que ver. Que Dios te use no quiere decir que vivas en santidad. ¿Qué tal esa? El Espíritu de Jehová descendía sobre Sansón y él no vivía en santidad. Lo que yo haga ministerialmente no va a determinar que yo esté en la presencia del Señor, sino mi vida de comunión con el Señor y mi vida de santidad. Porque dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. O sea que yo puedo ser usado por Dios y no tener santidad. A mí no me acerca al Señor lo que yo haga. A mí me acerca al Señor quién soy en mi intimidad. Querido, no creas que porque Dios te use, sos algo. Por eso Jesús dijo, en aquel tiempo van a venir muchos y van a decir, pero yo profetizaba todo el tiempo, yo eché fuera demonios, yo sané enfermos, y el Señor te va a decir, no te conozco. Y la aclara, hacedor de maldad. Pero Él sanó, no te conozco. Pasa por otro lado, querido. Tu salvación pasa por otro lado, por una vida de intimidad. Y Dios está llamando a gente íntegra que esté dispuesto a amarle y a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Porque así lo hacían todos, dijo. Hizo lo que el mundo hacía porque no tenía identidad. No tenía identidad en Cristo. Lo hizo para agradar a otros. Sansón, la palabra Sansón quiere decir pequeña luz. El nombre determinaba generalmente quién era cada uno. Sansón fue llamado a traer luz a su pueblo. En realidad en otra traducción dice que quiere decir pequeño sol, para traer luz al pueblo. Ahora, él, desde sus decisiones, desde decidir de su emoción, desde decidir de su falta de identidad, hizo que esa luz no brille sobre su pueblo
y no pueda cumplir lo que Dios le mandó. Porque el propósito de Dios para nuestras vidas es que brillemos, pero somos nosotros los que apagamos esa luz. El día viernes coincidimos en un lugar con una persona a la cual no conozco, pero en estas charlas informales que se arman, me llaman por el apellido y entonces la señora que estaba charlando conmigo me dice: ¿usted es Vitrano? Sí. ¿Y usted es de la iglesia? Sí. ¿Usted es el pastor? Sí, soy el pastor. Qué hermoso lo que hacen. Qué hermoso lo que hace la iglesia. Bueno, qué bueno. No, pero yo tengo un comercio muy cerca de la iglesia. Qué bien. Yo tiemblo cuando me dicen así. Tengo un comercio cerca de la iglesia. Dice: no sabes, yo espero el momento que entre alguien de tu iglesia. Me alegra el día. ¿En serio? No sabes. Y encima se me llenó de gente de tu iglesia. Me mantiene en el negocio. No voy a dar nombre porque me mantiene en el negocio. Pero dice: la otra vez, hace una semana, todo esto en el contexto de que estábamos esperando el turno para algo. Y esta mujer se abrió y me dice: hace una semana yo estaba atendiendo el negocio y entraron 2 de tu iglesia, una señora con su hija, y cuando las voy a atender, en lugar de pedirme lo que necesitaba, me dice: vos estás mal. Y yo la miré y dije: sí, como todos. No, vos estás mal en serio. Una mujer de acá, una hermana de acá. Y la mujer se larga a llorar. Y me dice: mira, no quiero que vayas a la iglesia, no te vengo a invitar a la iglesia, pero vos me permitís que yo ore por vos. Y la mujer, la hermana de aquí, en su negocio empezó a orar por ella. Y dice: yo sentí una paz tan fuerte, tan grande cuando esa mujer oró. Así que toda la gente que viene a mi negocio yo la mando a tu iglesia. Porque cuando me cuentan sus problemas yo le digo: ahí te van a ayudar, porque la gente es muy buena ahí. Hermano, eso es brillar. Eso es levantar la luz de Cristo. Hermanos, esa mujer que no conozco, una héroe anónimo, bendijo la vida de una persona. ¿En qué terminó esto? Me dice: yo tengo un hijo con un problema, yo lo podría llevar a la iglesia. Conclusión: va a venir la familia a la iglesia para que oremos por esa familia. Todo por alguien que decidió levantar la luz de Cristo. Por alguien que entendió que lo que tenía no era para él, era para dar. Dio lo que tenía en un lugar donde no había fotos, donde no había cámara, donde no había nada. Eso es cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Y quizás Dios te llamó solamente para que le prediques a esa mujer, y esa mujer va a hacer influencia a toda su ciudad o a quien sea. Eso es cumplir el propósito. Sin embargo, Sansón creyó que lo que tenía era de él. Por eso actuaba de esta manera, porque decidió desde su corazón, desde su sentimiento, decidió por impulso, y por impulso cometemos tantos problemas. Y él sigue descendiendo, y en el versículo 4 del capítulo 16 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y todos conocen quizás la historia de Sansón, que no es ninguna mitología griega ni nada por el estilo. Fue una historia verídica, una historia que se relata en la palabra de Dios. Y esta mujer, Dalila, filistea, quería descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Sansón tenía una fuerza descomunal. Y si ustedes leen el libro de Jueces, lo vemos a Sansón matando gente como quien mata hormigas. En una oportunidad se enojó con alguien y mató nada más que 1000 soldados, solamente con una quijada de un asno. Ese era Sansón. Cuando se enojaba, agarrate, porque no discutía, mataba. No había forma de discutir con él, no entraba en razón. Así que había que hacerle que sí a todo. Sansón estaba acostumbrado a que la palabra de él valía. Sansón estaba acostumbrado a que todos agacharan la cabeza, por eso hacía lo que quería. Hasta que, dice la Biblia, primero se casó con una mujer de Timnat, después se acuesta con una ramera y luego se enamora de Dalila. Era un camino de descenso, un hombre que fue llamado a cumplir un propósito eterno. Y este hombre se enamora de esta mujer y la gente, los filisteos le dicen: ¿por qué no tratás de sacarle cuál es el secreto de su fuerza? Porque si no, nos va a terminar matando a todos. Y Sansón, vez tras vez, le decía a Dalila mentiras con respecto a su secreto y le tiraba una fórmula de cómo podía debilitarse, y no lo hacía, y no era así, era mentira, hasta que en un momento Dalila logra convencerlo.
Y en el versículo 15 del capítulo 16, fíjense qué tremendo esto. Dice el versículo 15, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Esta mujer filistea, era filisteo como el gigante Goliat, que día tras día importunaba al pueblo. Y esta mujer tratando de socavar, porque esto hace Satanás, te llena de culpa día tras día, empieza a susurrarte al oído para que tomes decisiones equivocadas, para que te manejes no por convicción, sino por emoción. Dice la Biblia que día tras día lo importunaba hasta que su alma llegó a una angustia profunda, similar a la muerte. Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo el secreto: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y esto creo que fue una de la causa de su final, porque dice que tanto lo importunó que le entregó su corazón, le entregó la voluntad. Él, sabiendo que era nazareo a Dios y declarándolo así todo, le entrega su corazón. ¿Por qué? Porque uno no cae en pecado. Con mucho dolor, muchas veces no, en algunas oportunidades han venido chicos y chicas, parejas, diciendo: caímos en pecado. Yo no les creo, porque esto no fue la primera vez que quedó embarazada. Esto es ir tirando de la cuerda cada vez más hasta que la cuerda se corta. Es ir hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo llegar. Así le pasó a Sansón. Un poquito, hasta que se dio cuenta que hasta el corazón había perdido. Le había entregado todo. Eso es cuando descuidamos nuestra intimidad con el Señor. Esto es cuando decidimos bajo nuestros impulsos. Esto es cuando descuidamos el altar diario. Esto es cuando descuidamos quiénes somos y de dónde venimos. Que lo que tenés es porque vos lo lograste y porque hiciste esfuerzo y nada más que eso. Cuando dejás de darle la gloria a Dios, cuando te manejás desde tu autosuficiencia, cuando decís: esto lo puedo manejar. ¿Cuánta gente hoy está esclavizada por el alcohol? Porque arrancó diciendo: esto lo puedo manejar, y llegó un momento que no lo pudo manejar más. Con el juego pasó lo mismo. Yo corto cuando pierdo, ya corto. Mentira, cuando no tenés más plata, cortás. Esto lo puedo manejar, coquetear por redes sociales con otra mujer cuando tenés una esposa en tu casa. Esto lo puedo manejar hasta que se te hace insoportable y terminás perdiendo tu familia y la otra mujer y terminás perdiendo todo. Eso es la autosuficiencia, eso es el no entender para qué fuiste llamado. Y de esto se trató la vida de Sansón. Le entregó su corazón. Y el versículo más terrible del libro de Jueces para mí es el versículo 20, cuando dice: ya estaba Sansón atado de pies y manos, siendo víctima de los filisteos, injuriado, pronto a ser matado. Versículo 20 dijo: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No se dio cuenta y Dios ya no estaba con él. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo cuánta gente sigue sirviendo a Dios y no se dio cuenta que Dios ya no está con vos. Qué tremendo gente que cree que tiene su vida resuelta desde lo económico o desde lo social y Dios ya no está con vos. Ya no sentís más su voz, ya no sentís más su susurro. Iglesia, quiero que te levantes en fe en esta noche en el nombre de Jesús y puedas cerrarle los oídos al susurro del enemigo y que le entregues tu corazón a Dios cada día de tu vida. Cada mañana de tu vida puedas entregarle tu corazón a Él. Tristemente, y quiero ir cerrando, tristemente Sansón le arrancan los ojos, lo torturan y lo llevan a un palacio y lo atan entre 2 columnas. Y fíjense en el versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel
y vino y sirvió de juguete delante de ellos y los pusieron entre la columna. Esto hace Satanás cuando te vas corriendo poco a poco del propósito por el cual fuiste llamado. Satanás juega con vos y hace lo que quiere. Por eso mucha gente dice, no entiendo por qué hice lo que hice. No. Hace tiempo que te venías corriendo y Satanás jugó con vos como quiso. No entiendo por qué caí. No caíste, te fuiste deslizando poco a poco. Como alguien me preguntó hoy, ¿cómo llegaron esos nenes tailandeses al medio de la cueva? No. Estuvieron caminando casi un día entero. No entiendo por qué reaccioné así. Porque hace tiempo que ya venías haciéndolo. Hasta que en un momento Satanás hace de vos un juguete y juega y hace lo que quiere con vos. Te ridiculiza. Hace que pierdas todo lo que tengas. Versículo 28, termino con este versículo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que tome venganza de una vez de los filisteos por mis 2 ojos. En el último instante de su vida, en el último aliento de su vida, cuando el cuarto árbitro levanta el cartelito y dice, falta 1 minuto, en el último instante de su vida, él recobra la conciencia y dice, te pido, Señor, esta vez, por esta vez, dame una única oportunidad para que me pueda vengar de todo lo que me hicieron mal. Y ahí fue cuando Sansón se apoya sobre las columnas y tira las columnas y mueren miles de personas. Sansón en su muerte mató más gente que en toda su vida. Sansón no dio la pelea por perdida. En el último instante de su vida Dios fue fiel en darle este respiro, este rayito de luz, y él se aferró a eso. En su muerte él tomó la victoria y pudo cumplir el propósito por el cual fue llamado, que era matar a los filisteos. En esa muerte obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, a Sansón se lo cuenta entre la nube de testigos que cumplieron el propósito por el cual fue llamado. La historia de Sansón termina triste, sí, para nosotros, no para aquel que cumple el propósito por el cual fue llamado. Yo cuando me muera, quiero que el Señor me reciba y me diga, bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poquito, ya está, entra en el gozo de tu Señor. Lo que te mandé a hacer lo hiciste. No se trata de números, no se trata de cantidades, se trata de ser fiel a lo que el Señor te llamó. Y ahí nomás Sansón en su muerte se pudo vengar de sus enemigos. Esto me habla tremendamente, porque en la muerte, en el morir nosotros a nuestro orgullo, en el morir a nuestra autosuficiencia, en el morir y dejar actuar a Él, comenzamos el proceso de venganza de todos aquellos que nos hicieron mal. Cuando vos mueras a vos y le puedas dar el control a Dios de una buena vez por todas, te vas a poder vengar de la adicción que te tuvo a maltraer durante toda tu vida. Te vas a poder vengar de la violencia que desarmó tu familia. Te vas a poder vengar de la infidelidad que destrozó tu casa. Pero solamente cuando mueras a vos, a tu orgullo, a tu autosuficiencia, al creer que vos siempre lo podés. La historia de Sansón es una historia dura, pero es la historia de todos nosotros, personas que fuimos llamados a cumplir un propósito. Y sus decisiones lo hicieron correr. Sansón se había olvidado el propósito por el cual fue llamado. Por eso nosotros, como Sansón, somos una vasija donde Dios derrama su gloria. ¿Sabe cómo se llama esa vasija? Carácter. El temple de nuestro carácter, la santidad de nuestro carácter va a determinar la cantidad de gloria que Dios deposite sobre cada uno de nosotros. Si vos querés que Dios te use, trabajá con tu carácter, trabajá con tu ego, trabajá con tus emociones para que Dios deposite la gloria. Uno lee a Juan el Bautista
Y Juan el Bautista era el hombre del momento, todo el mundo acudía a él. Y cuando toda la gente se le llenaba, se concentraban miles a escucharlo, él decía: tranquilos, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, porque el que viene atrás mío es más importante que yo. Juan sabía quién era y decía: yo no soy digno de desatarle el cordón al que viene atrás mío. En otra oportunidad, Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista y Jesús estaba sanando gente, y vienen los seguidores de Juan y le dicen: Juan, el que vos bautizaste, anda sanando gente y la gente lo sigue a él. Y Juan dijo: muchachos, el importante es él, el novio es él. Yo estoy acá para repartir las tarjetas y preparar la fiesta, pero el importante es él. Entender quiénes somos. Entender quiénes somos. Juan, ¿quién sos? ¿Sos el Mesías? ¿Sos el profeta? No. Yo soy la voz, nada más. Soy un instrumento, nada más. El importante, el que viene atrás. Querido, solamente sos la voz. El importante, el que está dentro tuyo. Ese es el que vale. Ese es el importante. Ahora, que Dios haga de nosotros vasijas para que su gloria sea depositada. Entonces, si yo pregunto: ¿cuántos quieren que la gloria de Dios sea depositada en tu vida? ¿Me van a levantar la mano? Yo sí. Amén. Amén. Bueno, gánatelo. Trabaja para eso. Trabaja para que seas una buena vasija. Porque el carácter es el que sostiene la unción. Dios quiere desatar sobre nosotros esa unción, pero que podamos ser vasijas dignas del poder de Dios en nuestras vidas. Que trabajemos para que seamos vasijas dignas, para que el Espíritu de Dios repose sobre nuestras vidas. Y acá hay mucha gente que está dispuesta a decir: empiezo de cero, a reconocer que el único Señor es Él, a reconocer que el importante es Él, a no decidir por emociones, sino decidir porque el Espíritu de Dios habla en nuestras vidas permanentemente. Agudiza tu oído para que Dios te hable. Y en esta noche quiero invitarte a que delante de su presencia puedas quebrar tu corazón y decir: Señor, lo que hice, lo que soy, solamente te lo debo a vos. Y todo lo que tengo es tuyo. Cerrá tus ojos por un momento.